¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Estuve escuchando atentamente sus dos últimos reportajes, la verdad que muy interesante, tanto la de Tolosa como la de Paula, realmente con un compromiso enorme con las libertades públicas, con la democracia formoseña, o con la falta de ella. Qué precariedad la nuestra. Admirable. Qué precariedad institucional y qué precariedad en el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Esto último que le pasó, por ejemplo, a Julieta y a Leo Fernández Acosta, de que están cubriendo una olla popular que según la policía era ilegal, pero bueno, la olla popular es una cosa y el trabajo periodístico es otra, y terminan en la misma bolsa, digamos, acusados, y incluso en el caso de Leo Fernández Acosta, le hacen un acta como si él estuviera en el lugar de la olla popular y él en verdad estaba a varias cuadras de distancia en otro lugar. Tan absurdo como eso, con testigos truchos, con acusaciones truchas, todo para infundir miedo. Y por otro lado, Juan Carlos, lo que nos decía el profesor Tolosa, de que se han suspendido las mediciones como corresponde de la talla y peso, la altura y peso de los chicos que van a la escuela, y él tiene serios el temor de que nuestros chicos estén hoy sufriendo una malnutrición crónica, ¿no? Una desnutrición que les impida un funcionamiento mental y educativo como corresponde, y encima los 2 años que hemos perdido de educación. Los chicos que salen de primero y segundo grado no saben leer y escribir. Es terrible esto que nos está pasando. Sí, sí. Totalmente. Bueno, en primer lugar, y atento al horario de cierre del programa, lo que quiero decir en primer lugar es que me solidarizo totalmente con lo que le sucedió tanto a Leo como a Julieta, y un poco creo que va pintando o va demostrando que todo lo que por ahí hablamos de que han puesto en crisis todas las instituciones. Y bueno, la policía obviamente no escapa de esta situación. O sea, yo estoy convencido que esto es un manejo que tiene el gobierno de la provincia y a través del Ministerio de Gobierno, exclusivamente las más altas esferas de la policía. Y bueno, obviamente es que el personal, más allá de lo que desea hacer, o más allá de que se pueda darse cuenta de que lo que está haciendo no es correcto, está respondiendo órdenes. Esta es la realidad. Las órdenes bajan del más alto nivel y se animan a realizar semejante barbaridad como esta, ¿no? Prácticamente están inventando una causa a personas que están cumpliendo con su deber, porque así como ellos tienen el deber de prevenir la comisión de delitos, así también, por supuesto, está el periodismo, que ejerce una función específica, que es la de recabar información y darlo a conocer a la sociedad. Claro. Y esto es una garantía constitucional, o sea, lo que está afectando no es cualquier cosa. Y el derecho de informar, la libertad de prensa y de expresión, esta garantía lógicamente que incluye también la labor en sí, es decir, el trabajo de campo del periodista, que de ningún modo puede obstaculizarse, porque obstaculizarse implica el ejercicio pleno de la censura. Este es el principal problema de lo que están haciendo, y no solo que hay que repudiarlo porque atenta contra la libertad de prensa, sino que claramente también atenta contra el derecho al acceso a la información del conjunto de la sociedad. Claro. Yo siempre digo de que la libertad de prensa es una moneda con 2 caras, ¿no? Una cara es el derecho del periodista de trabajar con libertad, y la otra cara es el derecho del oyente o del que lee de tener una buena calidad informativa, ¿no? De ser informado. Totalmente. Además, me parece a mí que a esta altura no puede existir una cosa como esta, y al contrario, el gobierno de la provincia, a través de la Fuerza de Seguridad, lo que tiene que hacer justamente es garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística. Es decir, si los que están haciendo la olla popular, ¿no es cierto?, no quieren que la noticia se conozca, eso no significa que el periodista esté obligado a ocultar la noticia, sino que todo lo contrario. El periodista, si cree conveniente y entiende de que esto es una noticia que tiene que dar a conocer, la fuerza policial allí presente tiene que garantizarle que pueda hacer su trabajo. O sea, es todo lo contrario de lo que
de lo que está sucediendo. Y una demostración más, reitero, de que lamentablemente estamos tocando fondo en todos los niveles, y la labor de la policía de la provincia lamentablemente está seriamente afectada también por esta situación, que en el futuro tenemos que ver la manera en que estas cosas no puedan suceder de cara al futuro. Estas cosas no pueden suceder. Tenemos que buscar la manera de que esto no suceda y que el poder político tenga una injerencia excepcional en la labor y no no que se convierta en la regla, es decir, que las órdenes políticas estén primero por sobre la tarea que le asigna la ley a la policía. Y lo que está evidenciándose con toda claridad, Juan Carlos, es que al gobierno no le gusta que el periodismo esté en la calle, ¿no? Entonces, quieren que a lo sumo el periodista independiente se quede frente al micrófono y hable y diga su opinión, pero una cosa es la opinión que uno puede tener y otra cosa es estar en la calle buscando la información. Y eso es lo que molesta, ¿no? Que haya mobileros, que haya reporteros, que haya gente que está con el micrófono y la cámara fotográfica sacando información en los lugares que el gobierno no le interesa mostrar o que prefiere ocultar. Acá hay un gobierno del secreto, un gobierno de la ocultación, es decir, el gobierno lo único que muestra son mensajes de propaganda, pero cuando vos querés ir a ver la verdad, querés averiguar la verdad, ahí te encontrás que te cierran la puerta, no te dan información, no te dicen quién está siendo vacunado y quién no te dicen qué pasa en las escuelas. Realmente acá hay una situación de ocultamiento que parece que es la política del gobierno, ¿no? Ocultar permanentemente. Está muy claro también de que en Formosa, una situación que prácticamente no ha sucedido en el marco de la pandemia, en Formosa sí ha sucedido, y estamos hablando de la violación a los derechos humanos. Vos sabés que pude leer, entre ayer y hoy pude leer el larguísimo informe de Amnistía Internacional, sí. 38 hojas del informe, un informe yo diría completísimo, que el que me esté escuchando en este momento lo recomiendo. Sí. Está en mi página de Facebook, y en cuanto medio quiera mirarlo, pero está en mi página de Facebook el link para poder profundizar esto, porque es importante leerlo, es importante saber por qué un organismo que defiende los derechos humanos con alcance internacional se ha ocupado de Formosa, y tira por tierra, por supuesto, toda la especulación que hizo el ministro de Gobierno sobre el informe que ha hecho Michelle Bachelet, sí. ¿no? Que dijo que, por supuesto, se había equivocado el traductor. Una cosa rarísima, ¿no? Por supuesto, minimizando la labor periodística, porque lo que tienen que saber es que la mayoría de los medios de comunicación tienen sus propios traductores. Es más, hay personas que han escuchado el informe y que hablan perfectamente el inglés, de modo tal de que si hay problemas de traducción pudo haber sido advertido por propios extraños. Pero de cualquier modo, esto que se ha presentado a la sociedad ayer realmente es impresionante. Y en conclusión, y para no robarte tiempo, lo que dice Amnistía Internacional como conclusión, y sobre un análisis pormenorizado de 9 o 10 provincias aproximadamente de la Argentina, concluye que en Formosa existió vulneración de los derechos humanos. Exactamente esa es la palabra que se utiliza. Tal cual. Acá se han vulnerado los derechos humanos en Formosa y han presentado casos concretos de trabajo de campo que se ha realizado, testimonios, y deja claras también las recomendaciones que efectúa Amnistía Internacional para que estas cosas no vuelvan a suceder en el mundo, ¿no? Porque en definitiva el tema de la pandemia afecta al mundo, y Formosa es tomado como ejemplo, pero no por la positiva, sino como un ejemplo de claramente excesos y violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos, a no imitar, es decir, a no caer nuevamente. O sea, está recomendando al mundo ir por otro camino, por otro andarivel que respete esencialmente. Y a mí me gustó mucho también una conclusión que yo creo que pone en valor todo el trabajo que ha hecho aquí, que han hecho aquí un conjunto de abogados valientes que tiene tanto el partido como los que están en la oposición en su conjunto. Lo que ha puesto de manifiesto es que
el respeto a los derechos humanos constituye la base esencial para el desarrollo de cualquier política sanitaria, ¿no? Este es el mensaje. No hay política sanitaria posible, eficaz, sin el respeto a los derechos humanos. Esto es lo que dice Amnistía Internacional y creo que queda para los tiempos, ¿no? Sí, sí. Lo que ha salido de decir es contundente y queda para los tiempos también de que ha existido un gobierno justicialista, entre comillas, que hasta ayer era cabeza visible de los derechos humanos y que en Formosa fue todo lo contrario. Se pisotearon los derechos humanos a extremos que no es comparable con ninguna de las 23 jurisdicciones del país, y eso es gratis. Y que le ha costado la vida a gente, Juan Carlos. No estamos hablando de teoría, no estamos hablando de abstracciones jurídicas, estamos hablando de personas que perdieron seres queridos, personas que perdieron la vida tratando de reunirse con su familia, gente que fue abandonada en lugares inapropiados, que tenían que estar en un hospital y fueron sacados del hospital y fueron dejados en lugares inapropiados, como le pasó a esta señora que murió en la escuela número 3, y el día anterior estaba en el hospital, le sacaron el oxígeno y la tiraron ahí en un lugar que donde había solamente un cabo de policía, no había médico ni enfermera. Es decir, casos concretos, con nombre y apellido. Claro, que está documentado esto, está presentado, o sea, está perfectamente documentado, y bueno, y habla sobre personas también que injustificadamente lo tuvieron 30 días de aislamiento, 30 días, un mes. O sea, claramente es son hechos que claro, que uno cuando habla de estas cosas, o ahora que habla Amnistía Internacional, yo creo que recién ahora, seguramente, en gran parte de la Argentina empiezan a creer lo que nos pasa, ¿no? Porque vos cuando hablas con los periodistas afuera te dices, ¿será que es cierto esto? Claro, porque creen que uno está exagerando, ¿no es cierto? Claro, bueno, ahora Amnistía Internacional documentadamente ofrece al mundo y a los organismos internacionales que se ocupan en la materia, entregó este informe que lo conocimos ayer. Realmente te digo, lo que nos ha pasado es una tragedia que no tenemos que permitir, no importa de qué partido sean, no está más Formosa. Y por otro lado, vos mencionaste el trabajo de un equipo jurídico que llevó estos reclamos a lo más alto, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y fue la Corte Suprema la que dijo que acá había violación de derechos. Es decir, se puede dudar de tu palabra, de la mía, pueden decir que somos parciales o que tenemos una visión crítica. Ahora, cuando la Corte Suprema, con toda su imparcialidad, con toda su especialidad, con toda su autoridad, analiza la situación de Formosa y dice, el gobierno violó derechos de los ciudadanos, ¿qué le queda a González y a Gildo Infran? ¿Qué van a decir? ¿Que la Corte también es partidista, que la Corte tiene intereses partidarios? Me parece poco serio que ellos rechazan toda crítica o todo análisis diciendo no, esto es porque estamos en elecciones, estamos en campaña electoral. Totalmente. Absolutamente, y una cuestión que me parece que muestra a las claras es la conclusión sobre los números, sobre los propios informes que ha dado el gobierno de la provincia, y que lo hace a diario, es que Amnistía Internacional determinó claramente que, escuchá esto, el 95% de las personas que pasaron por los centros de aislamiento no tuvieron COVID. Así es. El 95%. Encerraron gente que no estaba contagiada y peor todavía, la mezclaron con gente que sí estaba contagiada. Y también se documentó personas que por supuesto entraron totalmente sanos y que los primeros 3 hisopados dieron negativo. Recién la cuarta, es decir, ya cuando estaban en el día número 15 o 19, como en algunos casos, recién en ese momento dieron positivo. Y claro, se contagiaron ahí. Ahí adentro. Se contagiaron ahí. Después de 18, 19 días que seguían encerrados. Sí. ¿Todo por qué? Porque a alguien se le ocurrió de que como estaba en el mismo espacio físico y alguien dio positivo,
¿no es cierto? Bueno, esa persona debería continuar su situación de encierro. Una locura, una situación que no admite explicación de ningún tipo. Y bueno, en todo esto también, volviendo al planteo inicial de lo que hace la policía, acá también, por supuesto, está seriamente cuestionado, y no solo eso, no está recomendado la actuación de la fuerza policial para tratar situaciones de aislamiento. O sea, está absolutamente prohibido, de acuerdo a las recomendaciones que ha hecho Amnistía Internacional. No recomienda para nada, porque se cae con seguridad en excesos, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Porque lógicamente la policía no tiene por qué estar preparado para atender cuestiones que tienen que ver con la salud de la población. Seguro. Tienen que ser personas especializadas las que atiendan cada uno de los centros de aislamiento. No puede estar en manos de la policía. Esto es lo que en definitiva dice. No puede esperarse otro resultado, claro, cuando en realidad las personas que están allí no son las personas especializadas en la materia. Vos tenías que poner médicos y enfermeros y pusiste policías. Entonces el resultado es lógico, ¿no? El policía no está en condiciones de garantizar la salud de la gente. Y el otro tema... Ellos piensan de que el gobierno de la provincia piensa, o por lo menos el discurso es que la política sanitaria es ejemplar. No, nunca fue ejemplar, nunca. Porque parte de la política sanitaria tiene que ver cómo ha tratado a los enfermos, cómo han tratado a las personas que fueron declarados a contactos estrechos, es decir, la decisión de poner a la policía a cuidar a los enfermos. Todo esto tiene que ver con la política sanitaria del gobierno de la provincia. Razón por la cual uno con mucha autoridad puede decir de que nunca, pero nunca estuvo a la altura de las circunstancias la política sanitaria del gobierno de la provincia. Ni qué decir, Juan Carlos, de que pasó un año, donde el primer año que no tuvimos casi casos, y el gobierno no hizo las inversiones que corresponden para tener terapias intensivas adecuadas. Y entonces, de marzo a mayo, aumentaron 100 camas, sumaron 100 camas, claro, pero no sumaron los médicos de terapia intensiva, los especialistas, las enfermeras especialistas. Entonces tenemos camas que son muebles sin una adecuada presencia de médicos especializados. Entonces tenemos un altísimo porcentaje de muertes, de fallecidos en las terapias intensivas de Formosa. Totalmente, y que es comparable con el resto de las provincias del país, donde queda a las claras la desproporcionalidad que hay entre el cálculo de las personas que pasaron por terapia intensiva y la cantidad de fallecidos. Nos muestra lo peor de nuestro sistema, es decir, algo falla en Formosa, en donde el porcentaje de fallecidos de los internos es mucho más alto que el resto de las provincias vecinas del país. Esto también desnuda claramente las deficiencias que nosotros tenemos. Mira, una muestra basta para dar contundencia a lo que estamos diciendo. Se calcula que acá en Formosa Capital hay solo 4 especialistas en terapia intensiva. 4. O sea, estamos en un grave problema. Sí. Estamos en un grave problema. Y estos 4 se tienen que repartir entre el sistema público de salud y el sistema privado. Bueno, claro, averigüen dónde está más tiempo ese profesional, por una cuestión sencilla, por una cuestión económica. Ese profesional obviamente va a estar más tiempo en el sector privado. ¿Por qué? Y porque ahí seguramente cobra mucho más que el Estado. Es decir, el Estado tiene que replantearse su escala salarial en este sector para no seguir teniendo profesionales que resuelven trabajar o en otra provincia o más bien en el sector privado. Alguno incluso lo hace desde su propio consultorio porque le resulta mucho más redituable que ir a arriesgar su propia salud en momentos como trabajando en la salud pública. O sea, es una cuestión que el Estado le tiene que discutir. Esa información es contundente, Juan Carlos. Si se confirma que solamente hay 4 especialistas en terapia intensiva en la ciudad de Formosa, yo les quiero recordar a la gente que cuando Horacio Rodríguez Larreta aumentó 100 camas en el sistema de terapia intensiva de la ciudad de Buenos Aires, salió a contratar 50 médicos especialistas en terapia intensiva, porque consideran de que para 100 camas se necesitan 50 médicos de terapia intensiva y 200 enfermeras especialistas. Acá, evidentemente que con 4 especialistas en terapia intensiva
de ninguna manera podemos tener 173 camas de terapia intensiva bien atendidas y bien cuidadas. Es terrible esto. Totalmente. Nosotros tenemos que replantearnos nuestro sistema de salud pública, pero lo tiene que hacer el gobierno, pero a partir de un diagnóstico serio, a partir de una comisión de seguimiento del COVID integrado por todos los sectores. Acá el gobierno se cortó solo de entrada. Acá los distintos estamentos de nuestra sociedad no tenemos ninguna participación. Nosotros como legisladores provinciales de la oposición no tenemos participación en las decisiones que el gobierno toma. Ningún otro sector de la sociedad tiene participación. Ahí no está, por ejemplo, sentado el sector comercial, que tendría que estar sentado, ¿no? Es decir, este gobierno se cree dueño de la verdad y avanza sobre los derechos individuales de las personas y se enoja cuando uno después va y hace los planteos pertinentes en la justicia, una justicia que no ha podido todavía cooptarlo totalmente. Juan Carlos, te agradezco esta opinión tuya, el hecho de que nos hayas respondido aún sobre el filo del cierre del programa. Siempre es importante conocer la opinión de la gente que nos está representando y que no comparte este modelo de negación que lamentablemente tenemos en el gobierno hace tanto tiempo. Gracias, Juan Carlos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.